la persona que lo está contando lo encontrará, no hace falta retweets. Sí, les recortaba la imagen. Sí, pero es personal, eh? Jo crec que
que apareixin perquè Si no els obligues a venir, no venen. Ni de broma. Bueno, 45 comencem, vale? El que et deia, Arnau, és que com ha sigut el primer concurs que hem fet, ha sigut una mica caòtic. Tenien raó, deien que potser podíem haver exposat alguns dels capítols mentre estaven aquí a les televisions i això, perquè fos un poquito más productivo. És que errores de principiante. Jo crec que ho va fer millor. una vegada sempre Pues te aconsejo que mejor... Sempre hi ha primeres vegades. Bueno, la intenció és bona. Bueno. No tengo a nadie en mi equipo. Ay. Carla. completament. Sí, sí. Ella és la community manager. S'ocupa de tuitejar tot plegat. Ai, Fernando, estàs aquí. Te ocupas del micro. Te ocupas del micro. Te ocupas del micro, por si alguien pregunta. Ah, sí, clar. Es que no sé quién le tocaba, pero no estás. ¿Sí? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes, en primer lugar, por estar aquí, por mostrar el interés que habéis mostrado por esta jornada que con tanta ilusión hemos organizado. Muchas gracias a los invitados que estamos teniendo de lujo y a los creadores que han querido compartir con nosotros sus producciones. Para mí es un honor compartir la mesa con Pera y con Arnau. A Arnau lo sigo desde que lo vi en La Alternativa, en el Festival de Cine de Barcelona, y me fascinó cuando empezó a hablar de los documentales interactivos. Ahora veréis el porqué. Pera, con toda su buena voluntad, ha querido estar aquí para mostrarnos y acabar de redondear y enriquecer esta mesa redonda de nuevos formatos audiovisuales. Bien. A mi derecha, Arnau Gifreu es doctor en comunicación y máster en artes digitales por la Universidad
Pompeu Fabra, investigador afiliado en el Open Documentary Lab del MIT y miembro de la organización eDocs del eDocs Lab y de la eDocs Conference. Profesor de la Universidad Ramon Llull y de la Universidad de Vic, donde ejerce la dirección de trabajos finales de grado en la especialidad de multimedia y como fundador y director de la UVic Lab, el laboratorio de contenidos digitales. Ha sido profesor investigador en la Universidad de Harvard y en la Universidad de York. Él nos hablará de los documentales interactivos. Por su parte, yo os hablaré de la ficción para Internet. Como podéis ver, yo hablaré de ficción para Internet, él de no ficción, y para acabar de darle coherencia a esta mesa, Pera mostrará un caso de estudio, hablará del proyecto que están haciendo ellos en TV3. Pera Arcas actualmente es el responsable de programas de aprendizaje de televisión de Cataluña, desde donde se producen contenidos para todas las plataformas tecnológicas de comunicación. Desde dicho departamento ha sido el director ejecutivo de programas como Kekicom, Una Amada Conta, Qui els va parir o La Trapassons. El último trabajo realizado es el proyecto internacional que nos viene a mostrar hoy, Transmedia Energy Bits, sobre gestión inteligente de la energía. Bien, y yo soy Paula Hernández, soy investigadora en el Observatorio Internacional de Televisión y mi foco de interés se centra en la ficción para Internet, webnovelas, producción colaborativa, transmedia cada vez más y sobre todo webseries, que es de lo que os vengo a hablar hoy. ¿Qué son las webseries? Las webseries son series de ficción creadas para ser emitidas exclusivamente por Internet. Sí. Pero antes de entrar en materia quería que vierais un vídeo. Si mis compañeros bajan un poquito las luces. Muchas gracias. Todas las webseries que vais a ver a continuación son significativas. Desde 1995 hasta 2013 hacemos una evolución de las más importantes que han causado un punto de inflexión en la historia de la ficción para Internet. Digital images like these and information files help fans follow the comings and goings of 5 people who live in a house in Santa Monica, California. And just like Melrose Place, you'll find everything from love affairs to pure gossip. I'm sorry, I didn't mean to watch you go trust. Creator Scott Zacharin believes his show offers fans something primetime TV programs can't. The chance to read whatever stories they want and to talk by computer with their favorite characters. Llévate todo, que se me acaba, que se me va de las manos. Vamos, Rubio, vamos. Toma, cógelo, que yo no lo quiero. Anda, Rubio, llévatelo. ¿Qué valen los torpedos? A ti 100 euros, anda, llévatelo, toma. No, muy caro. Vamos, mi alma, el perrito piloto, qué alegría, qué alboroto. ¿Y el aspirador de protones? Te lo dejo en 800 euros y no se hable más, que tengo que dar de comer a mi chulumbel. ¿Y el bazooka? ¿Por cuánto me lo dejas? Ya está, ya lo tienes, 1000 euros, vamos, pues te lo llevas para casa. Vamos, Rubio, te regalo los malacatones de la fregoneta, venga. Te doy 300. Ay, tú me quieres hundir negocio. Chacho, tú estás loco. Te lo dejo por 900 porque eres tú, que te lleva la chochona de regalo. Este me gusta. Me lo llevo puesto. Hi guys, so this is my first video blog. I've been watching for a while and I really like a lot of you guys on here. I really like Pay to the Order of 2. ¿Saben el amigo de su hijo por el que sospechan que el niño fuma? ¿O el novio de su hija por el que se preguntan en qué han fallado al educarla? Ese tío con mala pinta al que miran de reojo y al que las señoras temen y evitan por la calle soy yo. Palestinians in the house, bro. Give it up for the Palestinians. Woo! Porque el tema del Medio Oriente me importa un montón. Me reinteresa. Estoy convencida de que mi exnovio está bombardeando Palestina. Porque es capaz.
Esto es mi barrio, se llama Guerra. Condueix i vigila. Que va superràpid. Què, una altra edat? Però tu no tens cap puta mena de límit o no tens un mínim de respecte? Joder! Joder, David! Què passa ara? Què passa? Què t'ha ofès? Hello, I'm Dr. Fiona Wallace, and you are Newell L. Miller. Hello. The L, what does the L stand for? Lloyd? Look at you. Yes. Oh, have you not done Skype before? You look amazing. Oh, thank you. I remember you. Oh, I remember you. I don't remember. You don't remember? You don't... Nothing, huh? No, I don't. Was it a political fundraiser, or...? I remember that mouth. Oh. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Con este vídeo hemos hecho un recorrido por la evolución de las webseries, tanto en Estados Unidos, que hemos visto la primera en 1995, también la primera en España en 1999, que era la mujer que le daba una patada al bebé, y hasta una de las más actuales, que es House of Cards, que antes hablaban en otra mesa redonda. Los pioneros que apuestan por este tipo de ficción para Internet, cuando aparece la red como tal, a mediados de los 90, finales, son los profesionales de la televisión, los que quieren experimentar un poquito cómo reacciona el espectador ante su contenido volcado en Internet. Hacen esta serie de experimentos, como hemos visto de Spot, que intentan hacer como una copia de Melrose Place, la vuelcan a Internet con diferentes actores, algo parecido, y insertan algo de interactividad, mínimo para nosotros hoy en día, pero que funcionó muy bien en su momento. Tuvieron bastantes patrocinadores y siguieron haciendo más webseries. Lo mismo en España. Los pioneros en apostar por la ficción para Internet fueron Canal Plus, en su portal web plus.es, que al tener ese perfil innovador querían aumentar su contenido con algo de ficción para Internet en su web, y hacen Javi y Lucy, como habéis visto. Seguidamente explota la burbuja.com, la crisis de esa burbuja, y entonces todos ellos profesionales, los medios tradicionales, empiezan a recular y le pasan el relevo a los usuarios, que por primera vez se ven que son capaces, que se les ha dado la oportunidad de hacer ficción a ellos mismos, de ser productores. Entonces es cuando hacen que ese fenómeno, el fenómeno de las webseries, el fenómeno de la ficción para Internet, crezca exponencialmente. Salen productores para Internet que llegan a ser el canal de YouTube 9º más visto, tienen millones y millones de visitas, finalmente logran ser fichados por algún medio tradicional, etcétera, etcétera. Es años más tarde, a partir de un 2006, a partir de mediados de los 2000, cuando ya se dan cuenta las industrias que los clientes quizás sí que estén ahí, están en la red. Quizás sí que haya negocio de alguna manera. Los medios tradicionales también ven que pueden volver a confiar en Internet, que no simplemente es un medio con debilidades, y tampoco les intenta robar a nadie, sino que es un medio más de comunicación, cuando también empiezan a apostar por este tipo de ficción. Es cuando vemos a actores y actrices de cine que se pasan a las webseries, como hemos visto a Lisa Kudrow. También está Seinfeld, también están en España muchos de ellos. Estaba Chaparro.
Bueno, hay unos cuantos. También hay directores de cine como Bryan Singer que se pasan a las webseries, como esta última que hemos visto. Incluso como Netflix se está apostando ahora por hacer su propio tipo de ficción, su serie que sea exclusivamente visionada y estrenada, por lo tanto, en Internet, como es House of Cards. Bien, por lo tanto estamos ante unos nuevos productores, unos nuevos receptores y un nuevo medio. ¿Qué quiero decir con esto? Lo debemos tener muy claro porque debemos estudiar muy bien quiénes estamos haciendo algo, hacia dónde y para quiénes, que a veces muchas webseries se los olvida. Generalmente en las webseries los presupuestos son austeros, aunque vengan de productoras de televisión, vengan de medios que se supone tienen más dinero. El dinero que les reservan, que les apartan para las webseries suelen ser austeros, suelen ser reducidos, y simplemente como experimento en este tipo de ficción a ver cómo reacciona su público o su cliente. Por lo tanto, suelen tener pocos decorados, las localizaciones son internas o externas, pero públicas para que sea algo más barata. El equipo técnico suele ser reducido y en esto se tiene que tener cuidado porque sabemos que pasa mucho en la ficción para Internet que tanto el director es el mismo guionista como es el mismo actor y no todo el mundo sirve para todo. Entonces, un buen guión, unos malos actores te lo pueden destrozar. Por lo tanto, hay que cuidar eso. También hay una utilización de las redes sociales para su difusión. El otro día veía una entrevista Con pelos en la lengua, una de las webseries que ha tenido más visitas en España, y decían que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de nosotros colgamos un capítulo como en la televisión y ya vendrá el público a vernos porque tiene su programación. No, en las webseries, en la ficción para Internet, somos nosotros los creadores los que tenemos que ir detrás del público avisando por redes sociales, por eventos que hagamos, de que estamos ahí, de que nosotros vamos a tener una continuidad, un compromiso con el espectador, el usuario en este caso, y vamos a estar haciendo un tipo de contenido. Estamos ante otro tipo de receptor, ya no estamos ante el espectador pasivo, estamos ante un público, un usuario multitarea. Un usuario que mientras está viendo tu capítulo quizás está en el Facebook viendo fotos, tuiteando y viendo la tele de fondo. Por lo tanto, quizás deberíamos plantearnos otro tipo de contenido. Las viejas estrategias no funcionan ya en este medio. Quizás si sabemos que nuestro usuario está haciendo varias cosas, está con varias ventanas abiertas a la vez, quizá tengamos que explorar un poco más el audio de nuestros capítulos y no tanto visualmente, si solo nos está escuchando. Quizá es una idea que yo dejo en el aire. Hay una guía del creador en YouTube que les intenta decir las ideas o las estrategias que han utilizado los vídeos más vistos. Y es interesante porque dice, por ejemplo, que los 15 primeros segundos son los que tarda el usuario en decidir si va a seguir viéndote o no. Por lo tanto, usar las cabeceras de las series televisivas que se usaban antaño, poner directamente el actor, el director, todos los que colaboran en la serie y después empezar la serie es un error porque el usuario ya se te ha ido a los 15 segundos. Llamadas a la acción, como que compartas ese vídeo, etcétera, también es muy provechoso, también es útil en las webseries. Aprovechar los grandes eventos, colaboración y promoción cruzada entre varios creadores, hacer que unos actores de una ficción pasen a otra, que unos directores escriban el guión de otra, así te garantizas el flujo de visionados, que quizás unos fans de una webserie pasan a otra sin apenas conocerla anteriormente. Y estamos ante un nuevo medio. Vuelvo a repetir que las estrategias de los medios tradicionales no funcionan en este medio. Tenemos que ser conscientes de ello y, por ejemplo, nuestra página web es la cara vista de nuestra producción. Tú cuando entras a una página web de una webserie que es un blog, cuesta encontrar los capítulos, no sabes de qué va, etcétera, el usuario que no está muy interesado en esa webserie se va enseguida. En cambio, tú entras a una página web creada especialmente para esa webserie que te plantea rápidamente
una visión de ella con productos transmedia, por ejemplo, etcétera, ya te está diciendo que quizás es una webserie mucho más seria, quizás es mucho más provechosa o creada de otra manera que la anterior. Conocer las herramientas y las plataformas donde nosotros colgamos nuestros vídeos. Sabemos que YouTube o Vimeo pues tienen estrategias de difusión mucho mayores, o que te ayudan a facilitar los visionados, o que te promocionan de alguna manera. Pues conocerlas bien, estudiarlas de alguna manera y asegurarte que las estás utilizando al máximo. Y sobre todo es muy interesante que crear ficción para Internet tiene una ventaja, que es la inexistencia de un marco regulador de contenidos. No hay nadie, como en los medios tradicionales, que te esté cortando o vigilando el lenguaje que utilizas, la temática que tocas. Ya no existe, como en los medios tradicionales, el para todos los públicos. En las series de televisión, sobre todo nacionales, lo que se busca es gustar desde a la abuela hasta el niño pequeño. Entonces te ponen a veces tramas que no te interesan para nada o no van contigo. Por ello volvemos, como han dicho también anteriormente, a la larga cola de Anderson. Volvemos a apostar por los nichos, porque tú puedes hacer una webserie para gente pues que le gusta mucho los videojuegos, gente que muy interesada en la política, y aunque no estés gustando a todos los públicos, sí que estás gustando a un segmento muy especializado que por fin se siente identificado, y a lo mejor consigues fans mucho más apegados a tu producción. Ha habido casos en Estados Unidos, por ejemplo, que el caso de la webserie de Guild, que es sobre aficionados a los videojuegos, y que cuando se quedó sin dinero consiguió que sus mismos fans le produjeran la segunda y tercera temporada, porque por fin se veían reflejados en una ficción que hasta entonces no había pasado y no querían que dejara de producirse. Por eso creo que en Internet podemos apostar por nichos más especializados, por público que nosotros estudiemos o conozcamos de alguna manera mucho más, sin tener que vendernos para todos los públicos que habían hecho hasta entonces. Es un resumen muy, muy cortito de las webseries, pero tenemos poco tiempo. Así que dejo paso a mis otros compañeros. Después dejaremos el turno de palabra a Arnau Gifreu. Gracias.
buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a estas jornadas de Transvergencia. Como no me voy a dar tiempo en pocos minutos de mostrar los ejemplos, siempre paso este vídeo para dar un poco los números o para mí, los documentales interactivos o webdocs más representativos de estos últimos años. Y voy a centrar básicamente mi intervención en este título, que he resumido, primero haciendo una breve alusión a las jornadas en sí, a estas jornadas de Transvergencia. En segundo lugar, hablando del mito y la realidad en el documental interactivo. En relación a las jornadas, quería agradecer a Paula Hernández y al Lorenzo Vilches también, al doctor Lorenzo Vilches también la generosidad de haberme invitado en estas jornadas y también resaltar la importancia, ¿no? La importancia porque estamos hablando del New Media y de un tipo de New Media, que yo hablo en concreto, pero que es muy extenso, que ha venido para quedarse. Y en cierto modo, como ha venido para quedarse, significa que o tenemos en consecuencia y estamos atentos a que esto existe, o realmente no jugaremos con estas reglas o jugaremos en ligas menores. Entonces es importante que en la sociedad también vayan entrando ese tipo de jornadas tan interesantes como la que se está dando hoy. Este es mi punto de vista desde la alusión y básicamente me voy a centrar en dos partes, el mito y la realidad. ¿Qué quiero decir cuando digo mito y realidad? Me refiero básicamente a que por mito me voy a ir muy lejos para mostraros cosas que están pasando en el mundo, desgraciadamente no están pasando en España, para volver y acabar mi intervención en cosas que están pasando aquí o que pasarán en breve. Y de alguna manera pues es informaros de actividades y de cosas también que haremos. En relación al mito, lo que me gustaría hablar un poco básicamente es, no vamos a hablar de etimología del mito, pero sí que me gustaría hacer un inciso básicamente en el mito típico, ¿no? El mito del héroe, un poco el mito de básicamente esa persona que vive en un sitio, que tiene que salir de su espacio porque tiene un problema o porque tiene una necesidad, que durante ese viaje básicamente se genera otros tipos de arquetipos, como por ejemplo el aprendiz, como por ejemplo el arquetipo también del ermitaño, el arquetipo que supera duras pruebas según la individuación de Carl Jung, vuelve convertido en otra persona y vuelve a su tierra natal de alguna manera reconvertido en ese proceso alquímico de transformación en el que ya es otra persona, ¿no? Y ahí tiene otros arquetipos como podría ser pues el mago, podría ser por ejemplo el emperador o podría ser sobre todo el sabio, ¿no? En ese sentido yo quiero hacer un poco la metáfora y no quiero basarme en ningún personaje concreto, pero sí en el documental interactivo cuya forma más utilizada, el 90%, es el webdoc, ese documental que vemos en red, en ordenador, en el futuro televisión conectada o televisión interactiva. Y este mito básicamente se inicia en Francia, como todos sabéis, porque documental interactivo es documental, no lo olvidemos, y viaja y salta básicamente de Francia, con el invento de los Lumière en 1995, sobre todo a países del norte, digo Estados Unidos, digo Canadá, etcétera. Yo voy a saltar a estas partes, básicamente, voy a explicar un poco muy rápidamente las fases y voy a mostrar unos cuantos ejemplos de caso internacionales para acabar en España. Entonces, básicamente, mi presentación parte de esta premisa, que es mens et manus, que es una premisa en latín que significa manos a la obra, en cierto modo, la teoría y la práctica. Y básicamente, en una institución muy prestigiosa de Estados Unidos, diríamos que básicamente es el dicho, ¿no? Cualquier cosa que se teoriza tiene que ser llevada a la práctica obligatoriamente. Eso es una cosa que creo que institucionalmente y académicamente aquí en España nos falta mucho. Y es lo que yo he intentado a lo largo de mis 6 años de investigación, hacer una tesis doctoral en la Pompeu Fabra y aplicar en la Universidad de Vic todo lo que he teorizado con mis alumnos en los proyectos finales de carrera. Y es un poco lo que voy a mostrar en la presentación de hoy. ¿Dónde estamos? Estamos básicamente, cuando nace el documental interactivo, tenemos un documental tradicional y nuevas tecnologías digitales, y tenemos un documental interactivo fuera de línea o offline. Sería para CD-ROMs, DVD-ROMs, eso que viene del videodisco. Actualmente tenemos un género documental y un medio digital donde hay un tercer ingrediente que es fundamental, que es la red. Y tenemos un documental interactivo cuyas personas en este máster de esta facultad, de la cual me encanta porque también puedo dar clases, lo llaman también documental expandido, ¿no? Como por ejemplo Joan María Català, el decano de esta facultad. Pero bueno, serían nuevas nomenclaturas de este tipo. Habría dos grandes partes, ¿no? Digamos, cuando saltamos como el arquetipo del héroe a otros países, cuando nace el cine, se fundamentan estas dos partes, que yo no le veo mucha diferencia, pero diríamos que hay ficción y no ficción. Dentro de no ficción tendríamos géneros de no ficción como ensayo, reportaje, documental, etcétera, y un gran terreno virgen por exploración que sería la no ficción interactiva. Y ahí estaría el terreno natural del documental interactivo. Tendríamos como 4 etapas. El nacimiento son los años 80, básicamente, en las universidades de Estados Unidos, en el MIT, etcétera. Y básicamente, el nacimiento del documental interactivo, se desarrollan las tecnologías, hay una experimentación durante este viaje que hace el documental interactivo, en este mito que estamos explicando. Hay una primera década del 2000 donde se consolida y finalmente estamos en un lugar que considero que es un poco dudoso, porque si el género se institucionaliza, es decir, si hay suficientes instituciones que le dan una forma final,
adquirirá sentido como género y se definirá y se caracterizará como género. Si no, puede mutar hasta otras cosas, ¿vale? Pero diríamos que hay estas 4 etapas que se podrían considerar encajar con las etapas del héroe, en cierto modo. La persona que nace, experimenta, se consolida y finalmente, si todo va bien, se institucionaliza o no. Estos son los ejemplos de caso que voy a hablar, no por este orden, pero sí que os los he puesto de manera ordenada en el tiempo. Y básicamente, obviamente, pues en casa tenemos un gran ejemplo como Guernica, pintura de guerra, donde hoy aquí tenemos alguno también de los productores y de los coordinadores también en esta sala, que me complace mucho tener con nosotros. Pero básicamente voy a irme al país de Canadá, que por cuestiones de extensión no puedo centrarme también en otro gran país que es Francia. No me quiero olvidar tampoco de arte, de otras cosas, pero básicamente con el tiempo que tenemos os voy a mostrar algunos ejemplos que básicamente son un poco lo que se está haciendo actualmente y tiene más vigor a nivel internacional, para ir un poco desde fuera hacia adentro. Entonces, para hacer esto, básicamente os voy a mostrar los proyectos que básicamente tendríamos. Para mí, el gran proyecto en 2010 que marca un antes y un después es Out My Window, que básicamente es un proyecto multiplataforma que hace Highrise, y Highrise es un departamento de nuevos formatos del National Film Board de Canadá, el radiodifusor. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Intentan hacer mejorar la vida de las personas que ya no viven en un chabolismo que diríamos que es horizontal, sino que viven en un chabolismo vertical. En Toronto hay más de 2.000 rascacielos y en esos rascacielos, digamos, que viven gente en unas condiciones pésimas de vida. ¿Qué intenta hacer Highrise? A través de la tecnología digital y el documental interactivo, intenta promover proyectos como estos que estás viendo aquí. Yo puedo navegar por diferentes vecindarios del mundo, puedo irme a diferentes espacios y con una metáfora muy interesante y muy rica, yo puedo navegar estos espacios. Y estos espacios, pues, básicamente, son historias, ¿no? Yo puedo ver a este señor que me toca una canción y básicamente con un vídeo 360 grados yo puedo navegar por dentro de este vídeo, ¿no? De alguna manera puedo ver cómo vive esta gente y, bueno, estamos delante de un tipo nuevo de documental, en cierto modo. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente se traduce en documentales como estos, estamos hablando de unos 100.000 euros de presupuesto, y en documentales básicamente como el que hace después Highrise, que es 1 Millionth Tower, del cual, como no tengo el último navegador en este ordenador, no lo puedo ver, pero digamos que sí que puedo ver una especie de resumen muy rápido, que pasaré unas imágenes, porque es el primer documental interactivo que es en 3D. Está entrando en una tecnología que se llama WebGL, que son navegadores 3D, y digamos que esta gente, con esta idea, mejorar los vecindarios degradados de todo el mundo, llevan esta idea por todo el mundo y generan una especie de proyecto por muchas ciudades que se traduciría en un documental 3D. Es decir, yo me imagino cómo es mi sitio, que es esto, muy degradado, las personas mismas de que viven ahí, gente pobre, piensa cómo sería su vecindario y con la tecnología digital se readapta y se hacen workshops, talleres, etcétera. Es decir, se mejora la vida en esos vecindarios, ¿vale? Aquí vemos un vídeo, pero digamos que tenéis un ordenador de última generación, hablamos de democratización de la web, podéis acceder y podéis navegar como si fuera un videojuego por este documental interactivo. Y es un hito que marca, quieras o no, un antes y un después en el documental, ¿no? Y que Highrise, más o menos, con un presupuesto de unos 200.000 euros, más o menos, pues, produce esto y tenéis, bueno, quien quiera seguir, pues puede navegarlo y, en cierto modo, jugar, porque son cosas muy interesantes. La última gran producción, y saltando un poco de lo que es Canadá a lo que es Francia, es Alma. Es una producción donde sí que está arte y básicamente nos explica una historia de una chica de Guatemala que estaba en una clica, que es una especie de banda, y realmente esta chica ha tenido muchos problemas porque abandonó la clica, abandonó la banda y eso le pasó factura, ¿vale? Yo no os voy a desvelar el final, pero digamos que es otro concepto de interactividad, ¿eh? Es un proyecto de poco dinero, unos 450.000 euros, como veis, pero básicamente es producido por Miquel de la Plana, que es un chico catalán, que es fotógrafo y se pasó 10 años en Guatemala. Y aquí genera un nuevo tipo de interactividad que es el soft interactivity, es decir, yo voy viendo la historia de la chica que me explica de manera muy dramática cómo le ha ido la vida, para decirlo así, y a la vez si yo pongo el cursor para arriba se me baja una segunda capa de interactividad que me hace ver cómo fueran animaciones, cómo son las fotos, cómo fue lo que le sucedió a esta pobre chica y por qué acabó como acabó, ¿vale? Este sería el documental que ha ganado el ITFA Storytelling de Holanda, que es como el gran certamen, y bueno, por cuestiones de que no tenemos buen streaming y no puedo avanzar mucho, no os puedo mostrar más adelante, pero digamos que yo iría para aquí arriba y me bajaría una segunda capa de vídeo y en esta segunda capa de vídeo pues vería, ¿veis? Una segunda historia paralela que se me va explicando de otra manera, ¿eh? Es una manera de interactividad que no quiere, como el otro caso, influir tanto, me deja más libertad lineal, que es una de las cosas clave. Y para mí estos tres ejemplos son muy significativos. Ahora os daré un poco el listado por quien quiera tomar algún apunte, pero finalmente, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué tenemos en España? Porque al productor que le interesa es lo que tenemos aquí. Y tenemos el primer proyecto del 2007, que es Guernica, pintura de guerra, que básicamente fue una producción de Televisió de Catalunya, con el programa de 30 minutos de Joan Salvat, y básicamente pues tenemos 4 partes y había 3 plataformas para hacer esto, que era televisión conectada. Ese día el programa 30 minutos se partía por la mitad y tú podías navegar con tu mando de la televisión, TDT
MCT o Media Center, que era un dispositivo aparte, como un descodificador, y aparte el WebDoc, que es lo que ha quedado y que es básicamente lo que podéis ver, que bueno, es una maravilla para ser el primer documental interactivo producido en España, en Cataluña, etcétera, ¿no? Y aquí básicamente podemos ver un poco la propuesta. Esto sería básicamente, no me carga, son cosas que pasan del directo, pero básicamente aquí hablaría un poco a nivel internacional y ya un poco yendo más a ejemplos concretos. 2, 3 minutos. Me gustaría centrarme para acabar en una serie de proyectos que hemos producido en la Universidad de Vic estos últimos años, que básicamente son estos, los voy a pasar muy por encima, no los voy a navegar porque no tenemos tiempo, pero básicamente son documentales, por ejemplo, de nuevas tecnologías como Ciudad 2.0, Lumière, que es un documental interactivo sobre la historia del cine, muy en la línea que también comentará después también Pera, ¿no? En la línea educativa, ¿no? Y nosotros en la Universidad de Vic intentamos producir en la línea educativa documentales que no son tanto audiovisuales, sino más educativos. Sparkling es una aplicación geolocalizada. Metamental Doc es una plataforma sobre el género documental que también quiere aportar muchos elementos en esta línea. En un chip multicolor es una plataforma también que vamos a llevar más adelante sobre básicamente el primer cyborg de la historia que se llama Neil Harbison. Y Tuki Edge es un proyecto básicamente que va sobre el tema educativo. Voy a acabar mi intervención, que es que Paula es muy estricta en esto, básicamente en lo que explicaba. Apenas no he tenido tiempo de daros simplemente una pincelada de lo que es el documental interactivo de fuera para adentro, en este viaje que acaba en España, acaba cuando el héroe vuelve, en cierto modo, y básicamente lo que estamos promoviendo aquí, y es una manera también a grito de llamada y de que quien quiera seguir la discusión y estamos montando estas cosas, una plataforma que va a salir en 15 días, quien esté interesado pues le vamos a enviar una newsletter y puede estar, que se llama Interdoc, la primera plataforma de ámbito latino del documental interactivo. Dentro del Docs Barcelona, en 29 de mayo, vamos a celebrar la primera conferencia de documental interactivo, que se llamará Interdocs, una conferencia de un día en La Pedrera con una exposición, básicamente. En eso también estamos trabajando con el laboratorio de documental interactivo del MIT, el MIT Open Documentary Lab, y con la asociación de Inglaterra que se llama iDocs.org, y también trabajado básicamente en un proyecto que se llama Coming Doc, que es una especie de metadocumental interactivo. Esto es básicamente para acabar como conclusión y dándoos muy rápidamente estos links que he pasado aquí para quien le interese. Para mí, 10 enlaces imprescindibles para dónde empezar. Es básicamente la comunidad y el laboratorio del MIT, de documental interactivo, este evento de Ámsterdam, el ITFA Doc Lab, un índice muy importante que es DocShift Index, y después estos proyectos básicamente que nacen del National Film Board de Canadá, UPIAN, Arte y diferentes blogs. Y si tuviera que hablar de documentales imprescindibles, desde mi punto de vista, hablaría de estos que os he mostrado muy rápidamente, como el Guernica Pintura de Guerra, Welcome to Pine Point, que es un documental animado, diríamos, Out My Window, que lo hemos visto un poco, 1 Millionth Tower, Alma, A Tale of Violence, y básicamente a nivel más español, Las Voces de la Memoria, un documental de Barrett Films, Sean las Sombras del Progreso, el primer proyecto de documental interactivo del máster de esta facultad, cosa que me orgullece mucho de poder citarlo, y estos tres que hemos visto, Metamental Doc, En un Chimulticuló y Tuki Edge. ¿Cómo estamos en España? Estamos muy mal. ¿Cómo estaremos? Si todo va bien, habrá una explosión de la forma en pocos meses y el tema del documental interactivo, la no ficción interactiva transmedia, de alguna manera va a explotar y de alguna manera nos da esa visión y esa posibilidad de que en territorio latino hay una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla lo máximo que podamos. Muchas gracias. Bueno, pues para que asimilemos toda la información que nos ha llegado en poco tiempo, yo os paso un vídeo de 2 minutos para tranquilizarnos. Es un vídeo que simplemente, bueno, no va a ser nada innovador el vídeo que os voy a enseñar, ¿eh? Son 2 minutos de imágenes que podrían ser perfectamente imágenes que se pueden enseñar en una televisión, ya sea pública, local, privada, de mucho presupuesto o de poco presupuesto, pero que en cualquier caso nos sitúa sobre el tema sobre el que nos vamos a centrar después, ¿eh? Por lo tanto, os lo enseño ahora y entonces a partir de ahí ya hablamos de interactividad y transmedia. Como decía Paula antes, de lo que os voy a hablar es de un proyecto transmedia, bueno, de un proyecto global que de alguna manera es un proyecto, como os decía, de un proyecto global que de alguna manera de lo que se trata es de hacer una campaña para un target joven,
sobre consumo inteligente de energía con todo lo que eso representa. El tricicle és un vehicle fantàstic que ens permet desplaçar-nos a zero emissions. Però quan retornem d'un concert les bateries ja no són plenes i tenint una pujada molt gran per arribar a casa sempre necessito algú que m'ajudi. Això confirma la meva tesi que per canviar els hàbits cal fer un esforç. Aquesta jaqueta texana feta a partir de pantalons texans eren dos pantalons, aquest i aquest, el de les mànigues i el del cos. Veus? I mira, veus, ara estem gastant 200 watts i si li veus el radiador aquí baix, mira com es dispara. Hòstia, sí, quina pujada. Tu? Sí, tu mateixa. Farem una chaiselong. Amb un coixí al damunt. Sí, amb un coixí al damunt. I un portàtil. Buenos días, señora. Vamos a ver qué nos da esta señorita en el día de hoy. Muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias, señorita. El gran objectiu de Som-Energia és canviar el sistema energètic del país, o ajudar almenys en aquest canvi. Bueno, como os decía, es un tráiler de 2 minutos. ¿Y qué tiene eso de especial? Pues nada, no tiene nada de especial, es lo que podríamos ver en cualquier televisión, como decía antes, ¿no? En la forma no podemos decir que seamos innovadores por lo que hace referencia al concepto de la cultura transmedia. Pero si eso lo vinculamos al concepto de la educación también, podríamos decir que somos muy innovadores. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que, de alguna manera, engañar a la Unión Europea para decirles que mediante la televisión podemos hacer un proyecto educativo. Y la Unión Europea decide que sí, que nos da dinero para hacer eso. Y por lo tanto hacemos un proyecto de 360 grados con la excusa de hacer televisión para hacer lo que realmente nos interesa, que es todo lo demás. Internet, plataformas, todo lo demás. Pero antes tenemos que haber hecho un programa, tenemos que justificar haber hecho unos impactos dentro de la televisión para poder después justificar impactos en todo lo demás. Y eso no es una denuncia, en absoluto, eso es una realidad y por lo tanto supongo, espero, como decías antes, que es una tendencia que vamos a tener que ir cambiando poco a poco. O rápidamente, no sé, porque realmente las cosas van mucho más rápidas que en nuestra realidad, ¿no? La sociedad va mucho más rápido que nuestro negocio en este sentido. En cualquier caso, os quería enseñar esto para explicaros que Energy Beats es una campaña, pues llamémosle transmedia, antes se llamaba de 360 grados, pero creo que eso ya ha quedado un poco obsoleto, y que en definitiva lo que intenta es, desde un punto de vista educativo, hacer algo más que televisión. ¿Por qué? Pues porque evidentemente desde una mirada educativa nos estamos dando cuenta, ya hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta, pero no sabemos cuáles son las soluciones reales, de que el broadcast, la televisión, no sirve para la educación, no sirve desde un punto de vista de efectividad, de auténtica efectividad, por muchos motivos. Y porque además nos estamos dando cuenta de que todo aquello que se decía antes de las batallas de las pantallas y de las incompatibilidades entre culturas de consumo, pues no es cierto. Y que al final, donde no llega uno, llega otro. Y que las plataformas digitales y que Internet consigue hacer cosas que desde la televisión no somos capaces de hacer. Por ejemplo, y ahí es donde enseñamos, por ejemplo, algo sobre ¿qué hemos hecho a nivel de... Espera, es que sin las gafas soy incapaz.
Como podéis ver, pongo la extensión EU porque es un proyecto europeo. Por ejemplo, ¿qué es lo que no llegamos a hacer cuando estamos hablando de televisión? Pues en televisión no podemos hacer cosas como esta, por ejemplo. Compartir en un mismo espacio todas las producciones en todos los idiomas. Somos 10 televisiones de distintos países que hemos hecho cada uno entre 3 y 4 reportajes. Todos esos reportajes están todos puestos en todos los idiomas en un mismo espacio. Nosotros no podríamos hacerlo desde nuestra televisión, la televisión eslovena no podría hacerlo desde la suya, nadie podría hacerlo desde la suya. Entonces, en un espacio único podemos hacer ese tipo de trabajos. Por lo tanto, estamos dando una mirada global, estamos haciendo una serie, porque eso nos lo he dicho antes, de lo que se trata es de hacer pequeños documentales de 10 minutos que puedan pasar por Internet, que explican pequeñas historias desde una mirada, llamémosle, de docuserie, ¿no? Por lo tanto, el concepto webserie vendría por ahí, ¿no? Vendría por la docuserie puesta una detrás de otra. Lamento que no esté tan bien, como decías tú antes, Paula, que no esté bien organizado y que no esté solo en un solo sitio, porque somos seguramente un caso de fracaso de organización en ese sentido, pero todavía estamos empezando. En cualquier caso, ahí están todas. Y podemos ver miradas distintas. ¿Por qué? Porque hay otros conceptos que tampoco funcionan desde la televisión, por ejemplo, el de la participación, el de la proactividad por parte del usuario. Aquí, además de estos documentales, también podemos encontrar vídeos hechos por escolares que también quieren decir su opinión sobre los temas. Hay un concurso, Have Your Say, un concurso en el cual llamamos a los escolares de todos los países de Europa a que digan qué entienden ellos por energía, por consumo inteligente de energía, cuáles son sus soluciones. Algunos envían soluciones tan naif y tan inteligentes a la vez como romper los relojes y comprar más gallinas, o más gallos en este caso, ¿no? Para no gastar tanta energía con los relojes. Cada uno hace lo que decide hacer. Pero en cualquier caso, aquí, en este canal, podemos tener toda esta información. Pero no solo eso, también desde un punto de vista de cohesión, por ejemplo, de miradas distintas, podemos trabajar sobre un concurso, un Serious Game, que también forma parte de la campaña. El Serious Game, si os parece, también os lo enseño aquí. ¿Tenemos un problema con Flash? Bueno, como vamos a estar más rato instalando lo que... Hacedme caso, es verdad, hay un Serious Game, se llama 2020 Energy, y este Serious Game forma parte también de la misma campaña. Todo el mundo puede suscribirse, puede jugar a él. Nos sirve no solo como eso, sino que nos sirve para dar información sobre temas de energía que luego se utilizan en las escuelas para que los niños puedan hacer sus propios vídeos. Nos hemos sorprendido, como siempre pasa con esas cosas, y nosotros que teníamos pensado hacer un Serious Game para gente de aproximadamente 12 a 15, 16 años, se está utilizando en escuelas de primaria. Y además, aparte de todo esto, pues también hemos decidido que como hay conceptos que todavía no están demasiado claros en la televisión, como puede ser el de la interactividad y el de los documentales interactivos, pues también nos hemos decidido hacer un iDoc. En la línea de uno que no has podido enseñar, pero que veo que lo has destacado, el PinePoint, pues porque de alguna manera todo ese material que hemos ido recogiendo es una lástima, y eso siempre pasa en televisión, que el material que acabas recogiendo siempre es mucho más que el que acabas enseñando. Por lo tanto, es muy interesante poder enseñarlo de alguna otra manera. Aunque es cierto que el concepto de interactividad sí que ha evolucionado mucho, pero yo pienso que todavía tendríamos que hablar muchísimo sobre él. Es decir, estamos hablando de interactividad cuando en realidad lo que estamos diciendo es damos más posibilidades de elección a los usuarios, pero aún desde un punto de vista educativo nos falta un paso más, que es el del concepto de la interactividad desde el punto de vista de yo no solo decido por dónde quiero seguir, qué trayecto quiero hacer, sino que yo soy el propio creador de mi propio contenido. Creo que por ahí todavía, por como no tenemos tiempo, me parece que como debate puede dar para mucho, pero en cualquier caso, hasta que no consigamos que nuestros productos, dejar de digitalizar, por decirlo de alguna manera, nuestros productos simplemente para darle una cola larga, o sea, más vida a nuestros productos que están hechos para otro contexto, va a ser muy difícil que empecemos a crear realmente industria. Y por otro lado, una reflexión vinculada también a esto, ¿no? Que sería
Seguramente también nos tenemos que plantear muy seriamente cómo estamos enseñando la educación mediática a nuestros alumnos, porque me temo que todavía, salvo honrosas excepciones evidentemente, todavía estamos hablando mucho de la educación mediática desde el punto de vista del consumidor, es decir, del espectador pasivo, cuando en realidad en estos momentos es mucho más importante pensar en la gente proactiva, es decir, en el consumidor que quiere crear su propio contenido, y por lo tanto tenemos que educarlos en ser responsables de ser creadores de contenido en la red, ¿no? Por lo tanto, esto de alguna manera sería el planteamiento. Gracias. Hola, sí. Nos quedan 10 minutitos para preguntas, si no debate, si no preguntáis, pregunto yo. ¿Tenéis alguna pregunta? Los links que él ha ofrecido de los documentales podrían llegar. Es que no me ha dado tiempo a apuntarlo. Si quiere ponerlos, yo encantado. Es que en 15 minutos. No, pero más que nada por si a través de ellos hay alguna manera después de tenerlos o algo. Más que nada eso. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues yo quería preguntar a Arnau, ¿cómo ve en unos, por ejemplo, 5 años los docu-webs en España, documentales interactivos? ¿Cómo ves el panorama en 5 años de aquí? No sé si funciona eso. Sí. Bueno, ahora con lo que ha dicho Pera me pone muy contento. Estas últimas ideas que has puesto él estoy completamente de acuerdo, y yo siempre que he visto el documental interactivo en mis colegas de Inglaterra, etcétera, me dicen es que esto es audiovisual puramente. Yo no creo que sea el documental interactivo audiovisual puramente. Creo que hay una vertiente que sí que es audiovisual, es el mainstream, es decir, es lo que básicamente vende, que no hay modelo de negocio para nada. Hoy se hablaba en una mesa anterior, hay que buscarlo. Si en ficción es difícil, imaginaros en no ficción, porque el documental es como el hermano pobre, ¿no? O el hermano secundario del vídeo, de la ficción. Pero básicamente las expectativas que comentaba es mi mensaje final de la presentación. Yo lo veo muy positivo. Están pasando muchas cosas. Vamos, quizá, no sé, transmedia, ficción, no soy especialista en eso, pero sí en no ficción y transmedia, lo poquito que sé es que estamos quizá 15, 20 años por detrás de lo que está básicamente países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda y Bélgica, donde hay una seria inversión para cosas de arte que aquí no se valoran, ¿no? Entonces, Estados Unidos hasta ahora no había mucho, pero ahora el Open Doc ha entrado como se lo come todo básicamente, y Canadá y tal. Entonces, ¿qué pasa en España? En España lo que va a pasar es, por desgracia, TV3 no juega, esperemos que juegue, pero bueno, por lo que dices tú, puede jugar desde el lado de vista educativo, es decir, ir a ayudas diciendo yo quiero hacer esto, pero en el fondo quiero acabar haciendo otra cosa, que es para lo que vamos básicamente, y aquí la gran posibilidad es que entre Televisión Española, que es lo que seguramente va a pasar, que Televisión Española apueste por el formato webdoc. Entonces yo confío y básicamente en que en mayo tengamos una gran noticia en el Interdocs, y básicamente cada vez hay más productoras, más gente interesada, y no estamos hablando, antes lo comentaba comiendo con gente que está aquí, no estamos hablando, porque me decían, claro, es que estás hablando de arte, estás hablando de alma, de un webdoc que vale, no es un webdoc, es un transmedia, documental transmedia, hay muchas patas, que está financiado en 450.000 euros. Esto aquí es impensable. Pues yo estoy participando como consultor en proyectos de documental interactivo acá, que el año que viene, si Dios quiere, saldrán o no, que ya están financiados entre 150.000 y 200.000 euros. No quiere decir que se consiga, pero que digamos que vamos a por eso, ¿no? Entonces eso significa ya, para mí, un cambio muy importante, y ya lo he dicho antes, la explosión de la forma para mí en el terreno latino vendrá a medianos finales de este año. Bueno, no sé si Televisión de Cataluña apuesta o no apuesta, no te lo sé decir. No tengo información sobre eso. Y desde un punto de vista educativo apuesta menos que por las documentales, por lo tanto no lo sé, no sé decirte sobre eso. Lo que sí que es cierto, un poco ya lo he apuntado antes, es que lo que no nos puede pasar es que planteemos los productos digitales simplemente como spin-off, o como reformateados de unos productos que no están pensados para ser digitales, sino que están pensados para el broadcast, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, si ese es el planteamiento, es muy difícil que podamos evolucionar. Y pienso que en estos momentos todavía estamos en esta fase, no desde un punto de vista de audiovisual, también desde el punto de vista de libros, por ejemplo, y otras muchas cosas. Por ejemplo, a mí se me ponen los pelos de punta cuando hablamos de libros interactivos, porque no entiendo de qué estamos hablando, ¿no? No sé si sirve para debate eso.
La semana pasada estaba en las jornadas de webseries y algunos creadores se me acercaban y me decían que, bueno, pues su webserie cuando la lanzaron, su primer capítulo, salió, le hicieron una entrevista en El País, en el 20 Minutos, salió en La Vanguardia quizás, y que sorprendentemente para ellos, haber salido en todos estos medios de comunicación y que para ellos, bueno, se esperaban una gran acogida a partir de entonces, cuando fueron publicados no vieron diferencia en las visualizaciones. No es que gracias a ello aumentara a su público ni nada parecido. Entonces, eso quiere decir que ese público de esa ficción para Internet, de esa no ficción, de ese transmedia, no está en los medios tradicionales. ¿Cuál es nuestro público? ¿Qué tipo de público interesamos? Yo creo que hay que explicar básicamente que estamos muy acostumbrados a un consumo lineal. ¿De acuerdo? Yo soy un fan y mi pasión es el documental interactivo, pero yo también disfruto mucho viendo un documental tradicional. Entonces, una persona que ha estado trabajando, digamos, delante de computadoras 10 horas al día, llega a casa cansado a las 10 de la noche, no le vas a hacer poner delante de un ordenador portátil a que siga navegando. Que una cosa es navegar y otra es interactuar. Estoy completamente de acuerdo con Pera. Yo en mi tesis intento diferenciar qué es navegación. Para mí navegar es visitar, es recorrer, son opciones, caminos, ¿no? Bifurcaciones. Interactuar quiere decir dejar una huella, modificar el sistema, co-crear. Y para mí eso es fundamental en diferenciarlo. Como decía, en el consumo, cuando llego a casa cansado, tengo ganas de sentarme en el sofá, comerme mis palomitas y ver la televisión. Aún. A mí me pasa, y supongo que a muchos les pasa. Pero ¿qué pasará? Porque ahora básicamente el webdoc es el 90% en no ficción, ¿no? Es delante de la pantalla de ordenador, sentado como puedo en mi silla o en mi sofá o lo que sea. Pero lo que está viniendo ahora, el set-top box, la televisión conectada, esto está llegando y está aquí. Y ahí ya tengo un mando, ya tengo una interactividad que aumenta, aunque es un mito, ¿no? Esto también de la televisión conectada. Y aquí hay nuevas lógicas de recepción a la que los nuevos nativos digitales están llegando. Y eso para mí es un cambio fundamental. Pero para mí la lógica lineal aún se impone. Por tanto, por mucho que haya mucho transmedia y se diga mucho, no todo el mundo es transmedia, ¿no? Yo creo que eso tiene que quedar claro, porque ahora pensamos que todo es transmedia. Es la palabra clave de todo. Hay que ir con mucho cuidado porque la lógica lineal siempre existirá y el documental lineal y el ficción lineal siempre está ahí y tiene un peso enorme, ¿no? Arnau, ¿quién ve Alma, por ejemplo? Yo. ¿Quién ve Alma? ¿Quién ve...? Pues Alma lo ve porque hay un documental lineal, porque Arte obliga a hacer un documental lineal con el documental interactivo también, pero digamos que es gente que está acostumbrado a esta lógica de ir con la segunda pantalla, a ir básicamente... Pero Alexandre Bagachet, que es el CEO de Upian, uno de los productores que tendremos aquí en Barcelona en mayo, dijo, es que por televisión lo ven X personas, pero es que yo en un día tuve 500.000 visitas a mi web. ¿Pero qué quiere decir? Que la persona que ve el documental quizá la ve. La persona que entra a la web, como decías muy bien tú, quizá hasta 15 segundos. Hay que buscar sistemas de recepción. ¿Cómo medir esto? Yo creo que es una cosa clave en que los estudios básicamente de ficción y no ficción transmedia tienen que centrarse. Cómo captar y saber qué espectadores, cuál es el potencial. Eso que hacemos con el Google Analytics, tener herramientas para pensarlas de recepción. Es el siguiente paso. Si no, estamos a ciegas, creo. Eso es importante. Es importante saber que la forma de medición, por ejemplo, de audiencias, en este caso de documentales o de cualquier tipo de discurso lineal, es muy distinta por Internet que por televisión. Es decir, por ejemplo, cuando tienes que justificar delante de proyectos europeos impactos, tienes que justificar muchísimos más impactos por Internet que no por televisión, aunque por televisión cualitativamente les da mucho más valor. Por eso que estabas diciendo, por el tiempo de visita, ¿no? Porque evidentemente, bueno, y eso choca mucho siempre, ¿no? A mí siempre me ha chocado, ¿no? O sea, ¿por qué una página web donde vas a ver en teoría un documental de 20 minutos, solo el tiempo de visitas de 4 o 5, ¿no? De mediana, quiero decir, ¿eh? Y es por eso, ¿no? Es porque realmente se valora menos porque la gente tiene menos paciencia a la hora de mirarlo por Internet. Para mí, en este ficción y ficción transmedia hay una serie de preguntas clave, ¿no? Una es, evidentemente, cómo se recibe esto, ¿no? Pero para mí, aparte de esta, había 3 preguntas clave que yo ya no hay tiempo de discusión, pero lanzo, ¿no? Para que reflexionéis un poco, que es, básicamente, cómo cambian las dinámicas. Normalmente en televisión, es decir, hay un abismo entre la parte audiovisual e interactiva y no se entienden. Ese es el problema. Hacemos documentales, pero no son interactivos. Hace falta ensamblar eso. Hay otra parte también que es, ¿qué le pasa a la voz del autor?
¿Creéis que muere o no muere? ¿Por qué hay tanto autor director tradicional de documental que tiene miedo, ¿no?, a saltar al interactivo? Y en tercer lugar, ¿cómo se monetiza eso, ¿no? ¿Cuál es el business model detrás? Entonces, yo creo que estas tres preguntas con la recepción, en general, no de no ficción, sino a este campo, hay que resolverlas para que el género se institucionalice como tal y nazca por segunda vez, ¿no? Creo que va así. Y desde una mirada ya más educativa, no tanto broadcast, sino más educativa, también te puedo decir que es realmente... Lo más importante no es el producto en sí mismo, sino qué uso se hace de él, ¿no? Cuál es la propuesta didáctica que puede haber detrás de ese producto. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual broadcast no es tan útil como tenerlo en un formato digital, porque a partir de ese formato digital se puede trabajar muchísimo más, ¿no? Se puede ir mucho más allá, se pueden buscar más preguntas alrededor de aquel discurso lineal que se ha hecho por televisión. Es por eso, porque no se entienden, digamos, o sea, no son los mismos lenguajes, pero en cambio son compatibles siempre y cuando haya alguien que le sepa dar ese fruto, ¿no? Dejamos una pregunta y cerramos. Ya cerramos. Lo siento. ¿Sí? Tenemos que cerrar porque viene la otra mesa que nos estamos pisando. Vale, sí. Pregunto, vale. No, hay una cosa del discurso que me sorprende sobre el futuro hay una cierta negatividad hacia el futuro del documental interactivo porque las teles no entran, ¿no? Pero a mí yo esto lo estoy equivaliendo a algo que pasó en los años 90, que era las enciclopedias y si entraban o no entraban en hacer enciclopedias digitales, CD-ROM, y al final sale Wikipedia. ¿Qué quiero decir con eso? Que el formato yo creo que tiene mucho futuro. El problema está en que quien en teoría ha liderado el formato documental no se atreve a liderar este. O sea que yo veo más problemas en que los profesionales tienen cierta reticencia a la interactividad porque se les escapa el producto y por lo purista que puede ser un profesional del documental que no el propio producto en sí, porque el documental para mí busca concienciar, busca también cierta actitud en frente al su televidente y el formato interactivo es el ideal. Pero sin embargo le cuesta entrar, pero yo creo por un tema mental de los actores actuales. Sí, es el ideal para el consumidor proactivo. Y para el producto en sí, o sea, si yo quiero una respuesta hacia una concienciación, pues si la tengo y la puedo medir es mucho más chulo, ¿no? Pero se me puede escapar. Y entonces ya no es lo que yo quería, o ya no es lo correcto que tenía que ser. Bien, ya para finalizar la mesa quería decir algunos conceptos que se han comentado aquí y cerramos, como son educación, interactividad, medios, países, miradas distintas, libertad, nuevos públicos y futuro. Muchas gracias.